lo recuerdan, porque voy a volver muy brevemente. Decía que íbamos a revisar las anemias ferroprivas y en este contexto, muy brevemente, recordar que hay anemias regenerativas y regenerativas, y dentro de la regenerativa hay por déficit de nutrientes, y en ese contexto, por déficit de hierro. ¿Oye? Comentaba que desde el punto de vista del laboratorio, en la visión que tenemos como tecnólogos, como tecnólogas médicos, en las anemias, que son de distinto tipo. Y las anemias ferroprivas son microcíticas, ¿ya? Para que nos vamos ubicando allí. Microcíticas por déficit de hierro y por lo tanto son al momento del diagnóstico regenerativas. ¿Y por qué hago el alcance que al momento del diagnóstico? Porque una vez que recibe hierro farmacológico se va a tornar regenerativa, porque lo que le faltaba era solamente hierro. No había una falla en la médula ósea propiamente tal. Pero vamos a ir viéndolo con calma. Entonces, para entender la anemia ferropriva a nivel de la fisiopatología de la anemia ferropriva, tienen que conocer, tienen que recordar el metabolismo del hierro. Y de hecho, para el taller que les voy a entregar, les voy a dar tareas sobre el metabolismo del hierro también. ¿Ya? Bien. Les decía que siempre cuando empezamos ya a hablar de alguna patología, me gusta poner algún caso problema, algún caso clínico. En este caso se trata de un lactante, ¿ya? Lactante de 1 año, y cuya pediatra le solicitó, seguramente porque sospechó de anemia, porque su mucosa, su piel estaba pálida, sospechó de anemia y encontró que efectivamente tenía niveles de hemoglobina bajos, 8.5 gramos de hemoglobina por decilitro. Y adicionalmente, otra cifra, pero yo recuerdo que les dije que yo les iba a empezar a enseñar a leer en forma lo más rápida posible un hemograma. Y aunque este primer hemograma nos va a demorar un poco más, voy a hacerlo en esa secuencia para que ustedes vayan tomando nota. Hay tres cifras que son muy importantes en el hemograma. No digo que el resto no sea importante, pero hay que partir mirando esas tres cifras. Hemoglobina, recuento de leucocitos y recuento de plaquetas. Hemoglobina, 8.5. Está claramente anémica. Es cierto que los niveles de un lactante son más bajos que un adulto, sí es cierto, pero lo pueden bajar a 11 en lugar de 12 de la mujer, lo pueden bajar el nivel a 11, pero 8 es anemia. Por donde lo miremos es anemia. Y por otro lado tenemos que tiene casi 9.000 leucocitos y 460.000 plaquetas. Analicemos cada uno. No, yo sé que nos vamos a demorar más que lo que deberíamos demorarnos hacia el final del curso, pero como estamos en el proceso de aprendizaje, demorémonos lo que haya que demorarse. Las cifras de leucocitos, alguna vez ya se las mencioné en términos generales, es de 5.000 a 10.000 en adultos. ¿Ya? La gran mayoría de los lactantes también están en esa cifra, pero algún lactante podría tener un poco más, no menos, pero podría tener un lactante con 11.000 también, es posiblemente, digamos, es posible de obtener cifras un poco más elevadas, ¿ya? No mucho más, pero es posible. Pero este está dentro de los normales de rangos que están en la gran mayoría de las personas, ¿sí? Y en el caso de las plaquetas, las cifras de las plaquetas de un lactante son muy similares a las del adulto, es decir, 150.000 a 350.000. Tiene 100.000 plaquetas más por cada microlitro, ¿ya? O sea, están leve a moderadamente aumentadas. ¿Bien? Ese es el contexto de estas tres cifras grandes. Leucocitos normales, leve aumento de plaquetas y disminución de hemoglobina. Si uno mira esas tres cifras, dice aquí lo importante, claramente,
es la disminución de glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, que son las tres series, los tres valores que disminuyen en forma colineal. El aumento de plaquetas, la verdad es que este es un aumento leve y tiene una posible explicación, ya se los comentaré más adelante. Pero si uno mira estas tres cifras, la cifra target aquí, la cifra importante, es la hemoglobina. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede decir, este paciente tiene anemia. Ahora el punto es, ¿qué tipo de anemia? ¿Ya? ¿Qué tipo de anemia? Y en la medida que vayan apareciendo otras anemias, veremos que las cifras, vamos a ir jugando con cifras, ¿ya? Para que entiendan que la verdad es que si bien es cierto el hemograma son valores asociados a glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos, las mezclas son muchas posibles. Y las iremos analizando dependiendo de los hallazgos. ¿Ya? Pero en este caso, de estas tres cifras que analizamos, la cifra más importante en forma más alterada es la hemoglobina. Si nos quedamos con esa idea, veamos qué otros elementos hay asociados a la serie roja. ¿Ya? Asociado a la serie roja, tenemos, yo les dije que habían dos constantes que son muy importantes para la clasificación de las anemias. Una, primero que la otra, y que tiene que ver con lo que acabamos de decir hace poco, anemias macrocíticas, normocíticas y microcíticas, tamaño, volumen del glóbulo rojo. Y ustedes pueden ver aquí que dice 61 femtolitros. Les voy a comentar que abriendo lo más posible el rango, la lectura que le voy a hacer es una lectura clínica, no de normalidad. La normalidad, si le estudio los glóbulos rojos a ustedes, seguro que van a estar en el nivel de la normalidad, pero cuando uno busca la interpretación clínica, se abre un poco la normalidad, ¿ya? Se exagera un poco la normalidad para exigirle más al sistema y poder analizarlo. Entonces, pero el abierto es entre 80 y 100 femtolitros. Si ustedes buscan normalidad, la normalidad va a ser más estrecha. Pero para efectos de criterio, esto es seguro que es microcítico, seguro que es macrocítico, ya, si es sobre 100, es macrocítico. Si es bajo 80, es microcítico, seguro. Este paciente tiene 60 femtolitros. ¿Es microcítico? Sí, seguro que es microcítico. ¿Ya? Ahora, respecto al otro parámetro que se asocia a del volumen, si bien es cierto, no está dentro de la principal clasificación, que es la morfológica inicial, pero se asocia con el otro. ¿Ya? Y lo digo de la siguiente manera, voy a volver a esa clasificación. Estamos aquí en este grupo, ¿ya? Esta microcítica tenía 60 femtolitros y el nivel de corte inferior 80. Pero las anemias microcíticas pueden ser normocromas o hipocromas, es decir, la cantidad de hemoglobina dentro del glóbulo rojo puede estar normal, proporcionalmente hablando, o estar disminuida. En este caso, y los niveles de corte ahí son 30, es un extremo abajo, ¿ya? Un extremo abajo, ¿ya? Si bien es cierto, lo normal es de 32, un poco hacia arriba. Pero bajo 30 es hipocroma seguro. O sea, tiene menos hemoglobina cada glóbulo rojo que lo que debería tener. ¿Bien? Vuelvo a esto. Este paciente tiene 29 y algo. Es hipocromo, seguro. ¿Ya? O sea, es microcítica. Estos glóbulos rojos son microcíticos e hipocromos. Y esto debería expresarse en la observación al microscopio. Y observamos que dice que tiene microcitosis y que tiene hipocromía. ¿Sí?
Eso por ahora, porque tiene directa relación con esas constantes. Y aprovecho de mencionar aquí, tratándose de un informe de laboratorio, que no puede existir discrepancia entre lo que digan estos dos constantes y lo que esté acá. Por ejemplo, voy a exagerar la nota. Esto no podía decir que estos globos rojos eran macrocíticos, y indicando que acá que hay microcitosis. No podría indicar que son normocromos, indicando que son hipocromos. ¿Okay? O sea, la observación al frotis tiene que tener relación con lo que se observa o con los recuentos que se han hecho manualmente o con contadores celulares. ¿Bien? Otro elemento que lamentablemente, digo lamentablemente, en estos informes no lo he registrado, pero que es el RDW, que habla de la amplitud de la variabilidad en los tamaños, en los diámetros de los glóbulos rojos. Generalmente, si yo hubiese registrado el valor a esto, normalmente los glóbulos rojos llegan hasta un 13 aproximadamente. Pero un paciente de este tipo, estoy observando aquí que tiene una anisocitosis moderada, es decir, una variabilidad de tamaño moderada, no es leve, es moderada. Lo más probable es que tenga un RW del orden de 17, 18 aproximadamente. ¿Ya? Y por otro lado, estos globos rojos indican que tiene poiquilocitosis, es decir, formas distintas. ¿Ya? Y particularmente hay uno que dice que son leptocitos. Los leptocitos son los globos rojos un tanto alargados e hipocromos. Pues bien, ¿qué observamos en los leucocitos y las plaquetas? Los leucocitos indican que están normales, y están normales porque dice que tiene 8.000, voy a cerrar las cifras, 8.500, y tiene un 60% de linfocitos. Creo que fue en la clase pasada que les mencioné que los lactantes y niños muy menores, pero lactantes seguros, tienen más linfocitos porcentualmente que neutrófilos segmentados. En cambio, si esto fuera un adulto, si esto fuera un adulto normal, tendría los 60 acá y los 20 y tantos acá. O sea, son fórmulas invertidas aproximadamente, ¿ya? Entre un adulto y un lactante, desde el punto de vista de linfocitos y neutrófilos segmentados. Algo que no sé si lo dije, pero en una fórmula diferencial de leucocitos como esta, ¿ya? Lo que aquí se expresa desde mielocitos juveniles basiliformes y segmentados se refiere a neutrófilos, a neutrófilos. ¿Ya? Los eosinófilos y basófilos están acá, y desde aquí hasta acá, desde mielocitos segmentados, se refiere a neutrófilos. ¿Por qué neutrófilos y por qué no aparecen mielocitos juveniles, etcétera, de basófilos y eosinófilos? La verdad es que estos son cifras muy bajas y muy rara vez aparecen células inmaduras de este tipo de células. Si es que ocurre, porque alguna vez ocurre, se describen. Pero en cambio esto es mucho más frecuente en patología que presente células en este sentido. Y aprovecho de comentar aquí un concepto que más adelante lo vamos a usar, que cuando aparecen células en esta que son inmaduras, ya les mencioné en una clase pasada que aquí pueden aparecer 1 o 2% y es normal, pero cuando aparecen células acá, en distintas cantidades, eso se le llama desviación a izquierda. Desviación a izquierda porque siempre esta fórmula está, o clásicamente está descrita así en horizontal, y las células más inmaduras están hacia este lado. Bien, dice plaquetas normales. Estas plaquetas normales que están aquí se están refiriendo a la forma,
y el número es levemente superior, ¿ya? Levemente superior, pero no es una cifra que necesariamente se tenga que mencionar como aumentada. Si bien es cierto, esa cifra está levemente aumentada, tiene una explicación eh, que la voy a dar inmediatamente porque posiblemente me olvide más adelante. Como este cuadro que está aquí es una anemia, voy a decir, para efecto de un lactante, una anemia moderada. Si esto fuera un hombre adulto, diría que es una anemia ya marcada, pero es de un lactante que tiene un piso de 11. Es una anemia moderada. Eh, de tipo microcítica hipocroma, y en ese contexto, lo más frecuente, el 99% de posibilidades, es que sea ferropriva. ¿Hay que demostrarlo? Sí, hay que demostrarlo. Pero lo más probable, lejos lo más probable, es que sea ferropriva. ¿Bien? Entonces, en este hemograma, que es de una anemia microcítica hipocroma, y siendo un lactante lo más probable es que sea ferropriva, ya veremos qué exámenes adicionales hay que realizar para asegurar que sea ferropriva. Pero quería mencionarles por qué este leve aumento, y digo porque clínicamente hasta 400 es normal, ¿ya? Pero aquí hay un poco más de 400, 1000. ¿Por qué ese leve aumento? Básicamente ese leve aumento tiene que ver con que la médula ósea, que ustedes recordarán en el proceso hematopoyético, es un proceso complejo y que las maduraciones celulares, en la maduración celular intervienen distintos factores de maduración y algunos de ellos son comunes. Entonces, ante una situación de estrés como esta para la médula ósea, se activan procesos, ¿ya? Porque esta situación en la cual hay menos hierro, porque yo apuesto que este es un déficit de hierro, hay menos hierro, eh, se, voy a decir, se pierde en parte el control de la hematopoiesis, en parte. Y dentro de ese descontrol hematopoyético puede ocurrir un aumento en el recuento de plaquetas. Muy rara vez aumenta los leucocitos, pero podría eventualmente aumentar. Pero es muy frecuente que aumenten levemente las plaquetas en situaciones de descontrol como esto, como el estrés hematológico que ocurre en la médula ósea cuando falta un nutriente, se expresa de distintas maneras y el más frecuente asociado a déficit de hierro, al menos en lactantes, es una leve trombocitosis. Leve, siempre. Pues bien, después de esa explicación, larga explicación del hemograma, pero el primer hemograma que estamos revisando, así que se justificaba, vean ustedes allí situaciones por las cuales puede existir un déficit de hierro. ¿Ya? Ingesta inadecuada, hoy menos frecuente que antes, porque ya le he dicho que la harina está fortificada, por lo tanto el pan está fortificado, ¿ya? La leche está fortificada con hierro, ¿ya? Por lo tanto esto disminuye, ¿ya? Como posibilidad, pero aún existe como causa. Absorción alterada es poco frecuente, ¿ya? Poco frecuente, pero se presenta a veces. Eh, Requerimientos aumentados. En parte se ha neutralizado con la ingesta, con el hecho de que esté suplementada la leche, que esté suplementado el pan, el hecho de que hay ciertas edades y condiciones en que aumenta el requerimiento, el aumento de requerimiento en parte está satisfecho por esta mayor oferta de hierro, ¿ya? ¿Y cuándo aumenta el requerimiento de hierro? En los lactantes, ¿ya? Aumenta también en la embarazada, que ahí en ese caso se sabe que la ingesta de hierro
alimenticio no alcanza a suplir las necesidades y por lo tanto se administra como fármaco, se suplementa como fármaco. Pérdidas aumentadas. Las pérdidas aumentadas se expresan por hemorragias, voy a decir, no masivas. Vamos a poner algunos ejemplos luego. Y el transporte deficiente es infrecuente. Eso tendría que ser una deficiencia a nivel de la transferrina. Es una situación muy infrecuente. Una baja ingesta, ya había mencionado, voy a mencionar cada uno de estos con algún detalle posiblemente. Algo que no hubiese recordado al pasar. Lactante de madre ferropénica. Si la madre es ferropénica, en el embarazo, si bien es cierto, el feto tiene las de ganar, ¿ya? Utiliza buena parte del hierro de la madre, utiliza buena parte del oxígeno disponible, ¿ya? Porque el hierro que está disponible en el suero de la madre, en el plasma de la madre, en ese caso es más correcto decir plasma, porque no da, el plasma está, pero no está el suero dentro de circulación. Así que por eso corregí. En el plasma de la madre, el lactante, perdón, quise decir el feto, en general, si hay que competir por moléculas de hierro, el feto va a ganar, ¿ya? Y por eso la madre tiene que ser suplementada con hierro, porque si no va a quedar deficiente en hierro más, más que el lactante. Y por otro lado, si es un lactante que está con alimentación materna y está deficiente la madre, ahí hay un continuo en que va a afectar al lactante. Por otro lado, prematuros. Los prematuros que nacen, por cierto, de bajo peso, pero después crecen rápidamente, y si ustedes, no sé si lo dije en realidad en una clase anterior, pero si no lo dije, se los comento. Los recién nacidos, esta parte sí recuerdo que lo dije, una parte, que los recién nacidos nacen con una cantidad de glóbulos rojos alta respecto al adulto normal, ¿ya? Independientemente del sexo de ambos, ¿ya? Y por lo tanto, nacen con muchos glóbulos rojos, mucha hemoglobina y por lo tanto hierro, porque el hierro está fundamentalmente en la hemoglobina, ¿ya? Pero ¿qué pasa en un prematuro? Un prematuro tiene cantidad de rojos y por lo tanto de hemoglobina respecto a su peso, ¿ya? De nacimiento. Pero luego de nacer empieza a recuperar peso y si es que partió con una baja cantidad de glóbulos rojos respecto al peso futuro y los rojos, lo que ocurre en el metabolismo del hierro inicialmente en los lactantes es que esos rojos se empiezan a destruir y este es el nivel, para que tengan, este es el nivel de un hombre o mujer, lo estoy poniendo en promedio, hay hombre-mujer, de cantidad de glóbulos rojos, y el recién nacido nace acá. A medida que pasan los meses, teniendo como piso la mayor disminución es del orden de los 6 a 9 meses, 6 a 10 meses, ¿ya? Lo que les va ocurriendo es que se empiezan a destruir los glóbulos rojos, el hierro se empieza a reutilizar para formar otros glóbulos rojos, y si es que no tiene no tiene ingesta de hierro adicional, empieza a disminuir la cantidad total de hierro disponible, ¿ya? Hasta llegar, se me alejó la mano para allá de la imagen, ¿ya? Hasta llegar, estaba acá en cantidad de hierro por glóbulo rojo, ¿ya? Y cantidad total de masa de glóbulo rojo, pero empieza a disminuir en el tiempo porque empieza a utilizar su propio hierro, ¿ya? Y
como partió con poco hierro, con pocos rojos, si bien es cierto, proporcionalmente estaba bien, pero su tamaño era menor en un prematuro. Un segundo, voy a apagar el teléfono que está. Decía que en el tiempo él va a tener menos hierro disponible para formar glóbulos rojos, porque nació con menos cantidad absoluta de hierro, menos cantidad absoluta de glóbulos rojos, por lo tanto menos cantidad absoluta de, eh, de hierro. Y si además la madre es ferropriva, en la leche materna no le está proporcionando suficiente cantidad de hierro. ¿Bien? Eh, Adolescente y adulto con mayores requerimientos. El adulto mayor, ¿ya? Los adultos mayores, personas mayores, que es el concepto actual adecuado, no es adultos mayores, sino que personas mayores por tema de género. ¿Ya? El, y si hacemos la diferencia aquí, quedémonos con los adolescentes. ¿Ya? Y el adolescente mujer respecto al adolescente hombre, eh, a propósito de menstruación, va a requerir más hierro que el joven. Y por otro lado, los vegetarianos. Los vegetarianos eh, no tienen ciertos cuidados, pueden hacer deficiencias en algunos elementos, entre otros el hierro. Absorción defectuosa. Existen varias posibilidades, pero el cuadro, hay un cuadro genérico que cuando se cursa con otros elementos, eh, puede sospecharse en realidad de un cuadro de mala absorción, un síndrome de mala absorción. ¿Ya? Acá, eh, en parte, lo hemos mencionado por allí, eh, que se requiere más hierro. Cuando en el crecimiento, ya recién mencioné esta relación entre un lactante de término versus un lactante prematuro, el prematuro va a requerir más hierro, por lo que expliqué antes. ¿Ya? Bueno, aquí está mencionado el prematuro. ¿Ya? El embarazo, cuando hablamos de metabolismo del hierro, vimos que requería, eh, respecto a la mujer, eh, por cierto, 3 veces respecto al hombre, o 2 veces respecto a la mujer fértil. Y ya hemos hablado de los lactantes también. Los lactantes normales respecto a un adulto requieren más hierro, proporcionalmente hablando, ¿ya? Porque está en crecimiento. ¿Ya? Requiere, y por lo tanto su masa corporal va aumentando y va a requerir más fierro porque va a ir requiriendo más glóbulos rojos, más sangre, proporcionalmente hablando, respecto a los adultos. Esta es una causa que en adultos, yo diría que esta es la causa más frecuente en adultos. Y va a ser distinta dependiendo de si se trata de hombres o mujeres. En el caso de mujeres, una causa de pérdida, mujeres, voy a decir, de 30, 40 hacia arriba, hasta los tal vez 50 y un poco más, la causa es ginecológica. ¿Ya? Esto estoy pensando en una situación de anormalidad, por cierto. ¿Ya? ¿Y cuáles son? Las metrorragias, que son sangramientos importantes, son menstruaciones muy abundantes en tiempo y en cantidad, y otra alternativa es que se presente mioma o neoplasia oculta a nivel del, del sistema, a nivel de útero, a nivel de ovario. Y en el caso de los hombres, ¿ya? Esta situación
por cierto, esa no se presenta, pero en el caso de hombre, si uno toma este ejemplo, una hemorragia gastrointestinal, es más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Ya? Y básicamente pueden ser relativamente visibles, ¿ya? En hemorroides, dependiendo de son cuánto más profundos son, a nivel de úlceras digestivas, la posibilidad de cáncer también gastrointestinal, ¿ya? Y estos son hemorragias que se les llama, a veces, no siempre, son hemorragia oculta, es decir, que son sangramientos que están en las heces, pero que no son suficientemente visibles en las propias heces. A eso se le llama hemorragias ocultas. Y hay formas de detectarlas cuando hay sospechas. ¿Ya? Cuando hay sospechas de neoplasias y se busca el origen de la neoplasia, una posibilidad es que la hemorragia, la hemorragia sea, que la neoplasia sea gastrointestinal. Eh, Pérdida aumentada también por sangramiento, puede ser por trauma. En este caso, es poco frecuente que un trauma, si es trauma mayor, la verdad es que el tipo de sangramiento se asocia más que a déficit de hierro a hemorragia aguda. ¿Ya? Pero si es un trauma que no logra, que el sangramiento no logra neutralizarse, y lo voy a asociar con la causa que sigue, con enfermedad hemorragípara, puede ocurrir que un niño que tiene una enfermedad hemorragípara de tipo hereditaria, como por ejemplo una hemofilia, eh, tal vez no logren entender esto todavía, hemofilia por cierto han escuchado hablar, que se asocia con sangramiento, ya lo veremos el próximo semestre esto la verdad que son enfermedades del próximo semestre. La enfermedad de von Willebrand, que tiene que ver con la unión de las plaquetas al endotelio, en estricto rigor al subendotelio, y cuando se presenta esta enfermedad hay sangramiento. Y si hay trauma de por medio, el sangramiento es mayor y eso puede llevar a un déficit de hierro en el mediano y largo plazo, no en la urgencia, no en el momento. ¿Ya? Y las trombocitopenias o trombocitopatía tienen que ver con cantidad de plaquetas y función de plaquetas. También esto podría llevarse también a alteración en la hemostasia y por lo tanto disminuir la formación de un coágulo para frenar el sangramiento anormal. En otro momento hablaremos de la hemoglobinuria paroxística nocturna, lo voy a dejar pasar por ahora. Estas situaciones que están acá son infrecuentes, ¿ya? Eh, que exista disminución o ausencia de apotransferrina es muy, muy infrecuente en realidad. ¿Ya? Así que no quedan como para lectura solamente, pero no son la causa importante. Ya mencioné algunos grupos de riesgo de déficit de hierro, como son los lactantes, niños muy menores, la mujer en edad fértil y personas mayores. Algunos elementos asociados a clínica en la anemia ferropriva son la clínica general de una anemia, síndrome anémico, y algunos elementos que están aquí, algunos son de pesquisa fácil, otros no. A nivel de lengua hay una depapilación, cuando es extremo esta hendidura, una especie de concavidad a nivel de las uñas, esa es una expresión muy importante del déficit de hierro. O sea, para que esto se llegue a presentar, tiene que ser un déficit importante, muy importante y prolongado en el tiempo. O sea, si alguien hace un déficit de hierro durante un mes, 2 meses, eso no va a aparecer. ¿Ya? Largo aliento. Veamos el laboratorio. Algo vimos ya en el hemograma.
¿ya? Cuando mostramos un hemograma tipo de una anemia ferropriva. Pero si lo dijéramos en términos genéricos, diríamos que el hematocrito y la hemoglobina están disminuidos, van en forma colineal, si pusiéramos los glóbulos rojos acá, también estarían disminuidos. Pero las dos constantes importantes acá son el volumen y la concentración, BCM y CHCM. ¿Ya? Reticulocitos normales o disminuidos. ¿Qué importancia tiene esto? No forma parte, por cierto, del hemograma. Se debe realizar aparte. No, ningún hemograma por defecto no incluye los reticulocitos. Pero si se hicieran, los reticulocitos van a estar o normales o disminuidos, pero nunca aumentados. ¿Ya? Y lo otro que les comentaba a propósito del hemograma que les mostré, ¿verdad? Los leucocitos normales y las plaquetas pueden estar normales o aumentadas, como era el caso que les mencioné antes, levemente aumentadas. Y aquí ustedes pueden ver, comparen estos glóbulos rojos que son normales, están comparados al mismo aumento, y ustedes pueden ver que los glóbulos rojos son un poquito más pequeños, va a depender del nivel de la anemia, ¿ya? Pero además tienen menos hemoglobina. Eso es claramente observable, si uno tiene esto como referencia. ¿Ya? Son más chicos e hipocromos. Este es el caso que yo les mostré antes, así que no lo muestro de nuevo. Si se hiciera, por cierto, alguna vez se hizo, ¿ya? Pero en los tiempos actuales no se realiza mielograma, no se aspira mielograma del paciente para hacer diagnóstico de anemia ferropriva. Alguna vez se hizo por aumentar el conocimiento y se encontró que existía hiperplasia eritroide, es decir, la cantidad de glóbulos rojos de serie roja está aumentada respecto a lo normal, ¿ya? Levemente aumentada. Pero son células en general más chicas y las que están en cuanto al nivel de hemoglobina, menos hemoglobina. Este no es un froti que solamente pretendía mostrar los eritroblastos, esos que están ahí, estos son eritroblastos. ¿Ya? No tenía el propósito de compararlo con nada en realidad, solamente mostrar que había una cantidad importante de eritroblastos. ¿Ya? Normalmente, si uno viera el porcentaje aquí, había más neutrófilos que serie eritroide. La serie eritroide ocupa el orden del 25% aproximadamente del total. Pero aquí aparece un elemento importante. Si uno a esta médula ósea, ¿ya? Y para esto sí se usó, y muchos años, se usó el mielograma, muestra de médula ósea, para saber cómo estaban los depósitos de hierro. No existía en ese tiempo la medición de ferritina sérica, ferritina en plasma o en suero. ¿Ya? Entonces había que tomar muestra de médula ósea para saber cómo estaba el hierro en la hemosiderina. Y para eso se tomaba muestra de médula ósea, se extendía y se teñía con una tinción especial para teñir el hierro como hemosiderina fuera de los eritroblastos y adentro de los eritroblastos. El hierro que se tiñe adentro de los eritroblastos se pasan a llamar, a esos eritroblastos se les llama sideroblastos. Pero esa forma ya no se usa, ¿ya? Solo para el comentario. Pero lo que sí se usa es medir el hierro de transporte. Se mide la hemoglobina en el hemograma, con esas características de forma y tamaño y de cromía. Por otro lado, se miden parámetros a nivel del plasma o suero. Se mide el hierro que se transporta en la transferrina y se mide la ferritina. Esos son los elementos que en clínica se utilizan para hacer diagnóstico de ferropenia. Y aquí ustedes pueden ver, la ferritina sérica es un parámetro que se mide por separado.
Pero estos otros que están acá, hierro sérico, TIBC y saturación de transferrina, que es un cálculo a partir de estas otras dos. Estas dos son medibles, hierro sérico y capacidad total de unión del hierro, Total Iron Binding Capacity. ¿Ya? Entre estos dos valores se calcula este. ¿Qué porcentaje de la transferrina está saturada con hierro? Lo normal, y lo he representado aquí en este recuadro, lo normal es que del orden del 30% de la transferrina, aprox, ¿ya? De toda la transferrina, de toda la proteína transportadora de hierro, está saturada con hierro. ¿Ya? Entonces a esto, respecto al total, se le llama saturación de la transferrina, saturación con hierro. Al total se le llama TIBC, que es la capacidad total que tiene la proteína transportadora transferrina de unir hierro. Para saber ese total, lo que se hace es que se le agrega hierro a una muestra de plasma en exceso. Se le lleva hierro en exceso y de esa manera se cuantifican. Entonces hay que hacer dos mediciones en la práctica. Hay que medir el hierro sin saturar la transferrina y luego medir la transferrina totalmente saturada. Y de allí sale entonces este cálculo de saturación de transferrina. ¿Bien? Estas otras mediciones se hacen, pero no para clínica, solamente para investigación. Comento brevemente. Protoporfirina eritrocitaria libre. Recuerden ustedes que el hierro se une a la protoporfirina 9. Si no hay hierro, pero la protoporfirina se sigue formando, queda protoporfirina libre. ¿Ya? Y es esa por lo tanto, en un déficit, en otras palabras, en un déficit de hierro va a existir más protoporfirina libre que lo normal, porque no hay hierro, la protoporfirina no llega a formar el grupo M. ¿Bien? Algunos valores para que los tengan por allí en cuenta. ¿Ya? Este valor lo habíamos entregado por allí en el bloque anterior, de 200 a 400 microgramos por decilitro, en el caso de la transferrina, que es la capacidad total de unión de hierro. El hierro entre 50 y 100. Y la saturación, miren los porcentajes, del orden del 30%, pero si van hacia abajo está en el 15%, si van hacia arriba está en el 45%, aproximadamente. ¿Ya? Y por otro lado, la ferritina. La ferritina va a depender, en realidad, va a depender de edad, va a depender de sexo. ¿Ya? Habíamos puesto un valor en otra diapositiva por ahí, que son los valores de máxima normalidad entre 30 y 300. Yo diría que la gran mayoría de las personas están entre 20 y 250. Me interesa que este cuadro lo entiendan. Y voy a tomarme unos minutos para explicar. Este es un cuadro que muestra los distintos niveles, etapas de deficiencia de hierro. ¿Bien? Se usa a nivel individual, como también se utiliza para saber a nivel poblacional qué porcentaje de la población tiene anemia ferropriva, qué porcentaje de la población es deficiente en hierro, qué porcentaje de la población presenta depresión en hierro. Debo decirlo que en los tiempos actuales, no sé si habrá gente que se está dedicando a esto, pero hubo un periodo en que mucha gente hicimos cosas de este tipo, ¿ya? Antes de que se suplementara con hierro. Pero a nivel individual sí, por cierto, se sigue haciendo, ¿ya? Entonces, la secuencia es la siguiente. Esto muestra médula ósea, esto muestra transporte y esto muestra hemoglobina, o sea, glóbulo rojo con fierro interior.
¿ya? Lo que ocurre es que lo que primero está ocurriendo en una depresión de hierro, imagínense, si yo lo pudiese tapar acá, lo gustaría así, pero no se me ocurrió hacerlo antes por parte. Pero sigan el cursor cuando esté explicando yo. Si alguien, si alguien presenta, presenta ferritina sérica, hierro de depósito, pero que se mide en sangre, ¿ya? Pero sabemos que tiene directa correlación con el hierro que está en el depósito, en la médula ósea, o que está en el hígado, o que está en el vaso, ¿ya? Presenta ferritina sérica, ¿ya? Bajo los niveles de corte extremo, bajo 12, entendiendo que entre 20, 25 y 250 las unidades están puestas allí, por eso no las digo, ¿ya? Tiene una gran parte de la población, ¿ya? Si alguien tiene menos de eso, significa que tiene menos hierro de depósito que lo normal, ¿ya? Cuando se detecta a alguien así, es solo cuando se realiza en general un estudio poblacional, ¿ya? Pero difícilmente se va a pesquisar a alguien en esa etapa de depresión de hierro. ¿Por qué? Porque tiene en realidad en sangre, tiene hemoglobina normal y en transporte también. Pero esto lo mide el hemograma, ¿ya? Esta etapa, hemoglobina, está en el hemograma, que es un examen de rutina. Pero no es un examen de rutina la ferritina sérica ni la saturación de transferrina. Por lo tanto, esta etapa, depresión de hierro, en que lo único que está alterado de estas tres mediciones es la ferritina, eso la verdad es que salvo que se busque, no se va a encontrar. ¿Bien? La segunda etapa, un poco más avanzada en deficiencia de hierro, es la de eritropoiesis deficiente. Es decir, ya está faltando hierro, sigue por cierto en menos de 12 y podría seguir bajando, ¿ya? El hierro de depósito. Pero ya también está faltando para el transporte. Si uno estudia el hierro en el transporte, es decir, esta relación que hay entre el hierro sérico y la capacidad total que tiene la transferrina, ¿ya? El porcentaje es menor, ¿ya? Ahora entonces está deficiente la ferritina y está deficiente también el hierro de transporte. Pero todavía no se nota en la hemoglobina, todavía no es anémico. Más tardíamente, o sea que han pasado meses, más tardíamente podría ocurrir la etapa de anemia. Es decir, no hay hierro en el depósito, o escasísimo. Hay poco hierro de transporte y esto ya ha repercutido en la formación de glóbulos rojos, ¿ya? Ha repercutido en la formación de hemoglobina que va en los glóbulos rojos. Y es por eso que ya tiene menos de 12 en el caso de mujer y menos de 13 gramos por decilitro en el caso del hombre. O sea, es para llegar a que una persona se exprese en anemia ferropriva, ha pasado tiempo, ha pasado tiempo, ¿ya? Voy a hacer no exactamente, y no, la verdad es que reconozco por qué lo recordé, es solo para graficar la expresión de que tiene que pasar tiempo para que se exprese en una enfermedad en algunas situaciones, ¿ya? Es distinto si esto fuera una anemia asociada a una hemorragia aguda por un accidente, ¿verdad? Bien. Esto es similar, pero más rápido que lo otro, es cuando alguien presenta un infarto agudo miocardio, pero ese infarto agudo miocardio, para que llegara a presentarse, pasaron años en que hubo una alimentación no saludable, falta de ejercicio, se fumó, eventualmente droga, etcétera, y se fue formando la placa aterosclerótica a través de los años, a través de los años, ¿ya? Y es por eso que existe, y con eso cierro este paréntesis, preocupación por el sobrepeso y obesidad en los niños de los colegios.
Afortunadamente escuché hace poco que están cambiando la dieta de la Junaev, pero para bajar esos indicadores. Porque la verdad es que si, si partimos con sobrepeso, obesidad desde los niños, y por cierto jóvenes, decir a los 30, 40 años la posibilidad de un infarto va a existir, porque estos son acumulaciones en ese caso, acumulaciones para formar la placa aterosclerótica. En este otro caso es déficit para llegar en el tiempo a expresarse en una anemia. Pero inicialmente era solo un déficit a nivel de la médula ósea, pero al final era tal la cantidad de déficit acumulado en el tiempo que ya los glóbulos rojos no se podían formar suficientemente en cantidad y además eran más pequeños que lo normal. Esta es una tabla que solo por ahora la voy a mostrar parcialmente, pero cuando veamos otras patologías que muestra esta tabla, lo vamos a analizar con más detalle. Por lo pronto voy a decirle lo siguiente, que estas 4 que están acá son anemias que tienen un elemento en común, patogenia distinta, fisiopatología distinta, ¿ya? Y las vamos a ver todas. Pero por lo pronto hemos visto la anemia ferropriva, pero tienen una condición común, que son anemias microcíticas e hipocromas. Esa es la condición común. Entonces, cuando uno encuentra en el laboratorio una anemia microcítica hipocroma, tiene esas 4 posibilidades, pero algunas más frecuentes que otras, debo decirlo. En nuestro medio, las talasemias son muy infrecuentes. Y si no lo he dicho antes, lo voy a decir ahora. Siempre, siempre hay que plantear los diagnósticos según frecuencia y según edad y según sexo. ¿Ya? En esas 4 que están allí, ¿ya? La más frecuente es la anemia secundaria. Pero también debo decirlo que para que llegue a ser anemia microcítica hipocroma, la anemia secundaria tiene que pasar mucho tiempo. En general, la anemia secundaria en nuestro país se presenta como anemia hasta microcítica, rara vez hipocroma. ¿Ya? Por lo tanto, si pensamos eso, que la anemia secundaria se detecta antes en realidad que sea microcítica, y que por otro lado la talasemia es muy infrecuente en nuestro medio, y que las anemias sideroblásticas son infrecuentes. La más frecuente de las anemias microcíticas e hipocroma son las anemias ferroprivadas. ¿Cómo se hace diagnóstico diferencial desde el punto de vista del laboratorio entre ellas? Lo vamos a explicar en su momento, pero no es hoy el momento para comentarle. Lo que sí me interesa es que esta le quede muy claro, y voy a volver a esta imagen. Recuerden que cuando encuentren una anemia, que va a ser, porque el criterio de 3 y 12 es para cualquier anemia, pero que esta anemia es microcítica hipocroma, porque tiene BCM disminuido, CHM disminuido y tiene morfología de glóbulos rojos pequeños e hipocromos. Cuando digo pequeño en este caso, ya creo que ahora ya no voy a usar, bueno, de vez en cuando por ahí también, lo olvidaré, pero voy a decir microcítico e hipocromo, ¿ya? Significa que ha pasado tiempo para que el hierro de transporte disminuya y que el hierro de reserva ya es muy bajo. ¿Ya? No estoy seguro, y sí, sé que hablo de más adelante de tratamiento, pero me sirve esta imagen para mencionar lo siguiente. Si se hace el diagnóstico de anemia ferropriva y se llega a la conclusión de que no hay sangramientos, la verdad es que fue baja ingesta. Por A, B o C motivo, baja ingesta, y por lo tanto lo que necesita es administrarle hierro y después y en paralelo que aumente la ingesta también de hierro, pero
obviamente una persona en estas condiciones de anemia ferropriva va a recibir tratamiento farmacológico. La pregunta sería, ¿cuál de los tres parámetros, léase depósitos, léase transporte o léase hemoglobina, se va a empezar a recuperar primero? El depósito, vamos a los dos extremos en el tiempo. ¿Se va a recuperar primero el depósito o la hemoglobina? Les dejo planteado el tema, ¿ya? Para que lo revisen por ahí. Ya. Aquí, a propósito de tratamiento, y de una anemia ferropriva, ¿ya? Hecho el diagnóstico, que tiene déficit de hierro de depósito, ferritina disminuida y hierro de transporte disminuido, saturación de transferrina disminuida, ¿ya? Y por cierto, anemia, o sea, es una anemia. Cuando digo anemia, significa que tiene la hemoglobina disminuida. Ferropriva significa que tiene hierro de depósito disminuido y tiene saturación de la transferrina o transporte disminuido. ¿Qué se hace con el tratamiento? Primero hay que saber por qué presenta la anemia, ¿ya? Y por lo tanto el médico va a estudiar posibles causas. Sería lo lógico que lo hiciera. Si se trata de una mujer, va a buscar causas ginecológicas, lo más probable. Si se trata de un hombre, adulto me estoy refiriendo, va a buscar hemorragia oculta de gastrointestinales, ¿ya? Y es correcto que se haga, ¿ya? Si es un lactante, lo más probable es que lo va a asociar con déficit de ingesta o va a evaluar si la madre es ferropriva o no ferropriva, cosas de ese tipo, ¿ya? Si hay alguna causa, léase, hay una hemorragia oculta en hombre o en mujer, ¿ya? Hay que corregir eso. Pero en paralelo, si está demostrada la ferropenia, hay que empezar con la ferroterapia. Lo que no es correcto es iniciar ferroterapia sin preocuparse de que si hay una causa que está provocando eso, ¿ya? Si hay una causa. Si es una mujer, hay que, preguntas iniciales que hace el médico tratante es si las menstruaciones son normales en cantidad y número de días, ¿ya? Y si eso va a normal, se va a preocupar de estudiar qué está pasando allí. Y en el caso de los hombres, también van a haber preguntas del tipo posible sangramiento oculto, ¿ya? Porque en el caso de un hombre adulto, salvo que existe una normalidad de ese tipo, en general, dado que el hierro se reutiliza casi todo, y además estamos absorbiendo normalmente el orden del 10%, un hombre adulto en general no hace ferropenia. Una mujer puede hacer ferropenia porque durante algún periodo de su vida joven puede tener sangramiento menstruales más abundante y eso le hace siempre estar en el límite del déficit de hierro, ¿ya? Pero en el caso de si hay un hombre que presenta ferropenia, necesariamente hay que buscar necesariamente una causa. Y lo más probable son hemorragias ocultas de tipo gástrico y intestinales. Los tratamientos en general son sales de hierro ferroso. La más frecuente son sulfatos ferrosos, ¿no? El hierro parenteral en general no se utiliza, y si es que se llegara a utilizar por problema en la absorción del hierro, eso hay que hacerlo hospitalizado porque puede tener algunas complicaciones que deben ser se deben tener en cuenta. No se administra hierro parenteral que no esté en un hospital. ¿Qué pasa en una anemia que está recibiendo hierro? Pueden aparecer imágenes como esta. Ustedes por un minuto saquen de su imagen este, ese y este, ¿ya?
o los que están por acá, estas imágenes no son comparables desde el punto de vista del tamaño, ¿ya? O esos que están por aquí, ¿ya? En algún momento todos los glóbulos rojos, o el 99% de los glóbulos rojos, eran de este tipo. O sea, eran hipocromo y pequeños, microcíticos, ¿ya? Pero cuando empieza el tratamiento, después de una semana, 10 días, empiezan a aparecer glóbulos rojos de este tipo, ¿ya? Glóbulos rojos más normales, ¿ya? Y depende del nivel de la anemia, pueden aparecer cosas de este tipo, que si bien es cierto la cromía ahí no nos ayuda mucho, son reticulocitos, ¿ya? Son glóbulos rojos que salen rápidamente a circular, no alcanzan a madurar totalmente en médula ósea, y salen porque se requiere glóbulo rojo en periferia y por eso salen precozmente a circular. Ahí está. Bien. Hemos revisado entonces anemia ferropriva. Yo sugiero unos 15 minutos de descanso y vamos a hablar luego de la otra parte de la medalla, es decir, la sobrecarga de hierro. ¿Bien? Yo tengo aquí las 5:30, un cuarto para las 6, es un tema relativamente breve respecto a lo que hemos tratado. Por lo tanto, si partimos un cuarto para las 6, creo que antes de las 6:30 vamos a estar listos, ¿ya? Y luego, después de la clase, yo le subo las presentaciones y le subo eh, la, un listado de temas, creo que fueron hartos temas que puse, fueron más de 10 creo, para que ustedes elijan ahí algunos que quieran desarrollar como grupos. Bien, nos juntamos un cuarto para las 6. Descansen un ratito. Ya, profe, gracias.